Cordial saludo. Bienvenidos una vez más a JCH Divulgación Jurídica, donde encuentran como otros temas legales de interés. Continuamos con nuestro curso de Introducción al Derecho, estudiando en esta oportunidad el capítulo segundo del libro segundo de la obra El Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau, que tiene por título La soberanía es indivisible. Recuerden que en nuestro podcast anterior dimos lectura al capítulo primero de este libro segundo, en el que el autor nos decía que la soberanía es inalienable. Comencemos por decir que en el capítulo que abordaremos hoy, el filósofo afirma que la soberanía es indivisible porque está ligada a la voluntad general, que representa la expresión colectiva de la comunidad. Nos dice que la soberanía se manifiesta cuando la voluntad general se declara, constituyendo un acto de esa soberanía que se convierte precisamente en ley, pues se aparta de una simple expresión de voluntad personal. Escuchen ustedes lo que nos dice el autor en uno de los apartes del capítulo que venimos estudiando. Abro comillas, pero nuestros políticos, no pudiendo dividir la soberanía en principio, la dividen en sus fines y objeto, fuerza y voluntad, en poder legislativo y en poder ejecutivo, en derecho de impuesto, de justicia y de guerra, en administración interior y en poder de contratar con el extranjero, confundiendo tan pronto estas partes como tan pronto separándolas. Hacen del soberano un ser fantástico formado de piezas relacionadas, como si compusiesen un hombre con miembros de diferentes cuerpos, tomando los ojos de uno, los brazos de otro y las piernas de otro. Según cuentan, los charlatanes del Japón despedazan un niño a la vista de los espectadores, y arrojando después al aire todos sus miembros, uno tras otro, hacen caer la criatura viva y entera. Tales son, más o menos, los juegos de cubilete de nuestros políticos. Después de desmembrar el cuerpo social con una habilidad y un prestigio ilusorios, unen las diferentes partes no se sabe cómo. Este error proviene de que no se han tenido nociones exactas de la autoridad soberana, habiendo considerado como partes integrantes lo que sólo eran emanaciones de ella. Así, por ejemplo, el acto de declarar la guerra como el de celebrar la paz se han calificado actos de soberanía, lo cual no es cierto, puesto que ninguno de ellos es una ley, sino una aplicación de la ley, un acto particular que determina la misma, como se verá claramente al fijar la idea que encierra este vocablo. Cierro comillas. Miren ustedes cómo Rousseau critica la práctica de dividir la soberanía en diferentes funciones y poderes, como legislativo, ejecutivo, impuestos, justicia, guerra, administración interna y contratos extranjeros. Para él, esta división es confusa, por lo que compara la situación con el desmembramiento ilusorio de un cuerpo social. Argumenta que este error proviene de una falta de comprensión de la autoridad soberana, ya que se han considerado como partes integrantes lo que son realmente emanaciones de ella. En particular, el autor cuestiona la clasificación de actos como declarar la guerra o hacer la paz como actos de soberanía, argumentando que son aplicaciones de la ley y no leyes en sí mismas. No obstante, es importante aclarar que al interpretar los escritos de Rousseau, algunos estudiosos sugieren que efectivamente el filósofo no estaba de acuerdo con la división de poderes propuesta por autores como Montesquieu. Sin embargo, otro sector discrepa de una interpretación tan categórica, pues dicen que si bien Rousseau abogaba por la indivisibilidad de la soberanía, lo hacía centrándose en la voluntad general, pero en realidad no se oponía necesariamente a una eventual separación de funciones específicas, sino que afirmaba que la autoridad política debe derivar de la voluntad del pueblo expresada a través de la voluntad general, que busca, dice el autor, el bien común y representa la verdadera soberanía popular. Leamos ahora otro de los apartes del capítulo que venimos estudiando. Abro comillas. Observando asimismo las otras divisiones, se descubrirá todas las veces que se incurra en el mismo error. ¿Es la del pueblo o la de una parte de él? En el primer caso, los derechos que se toman como partes de la soberanía están todos subordinados a ella y suponen siempre la ejecución de voluntades supremas. No es posible imaginar cuánta oscuridad ha arrojado esta falta de exactitud en las discusiones de los autores de derecho político, cuando han querido emitir opinión o decidir sobre los derechos respectivos de reyes y pueblos,
partiendo de los principios que habían establecido. Cualquiera puede convencerse de ello al ver, en los capítulos 2 y 4 del primer libro de Grocio, cómo este sabio tratadista y su traductor, Barbeirac, se confunden y enredan en sus sofismas, temerosos de decir demasiado o de no decirlo bastante según su entender, y de poner en oposición los intereses que intentan conciliar. Grocio, descontento de su patria, refugiado en Francia y deseoso de hacer la corte a Luis XIII, a quien dedicó su libro, no economizó medio alguno para despojar a los pueblos de todos sus derechos y revestir con ellos con todo el arte posible a los reyes. Lo mismo habría querido hacer Barbeirac, que dedicó su traducción al rey de Inglaterra Jorge I, pero desgraciadamente la expulsión de Jacobo II, que él califica de abdicación, le obligó a mantenerse en la reserva, a eludir y a tergiversar las ideas para no hacer de Guillermo un usurpador. Si estos dos escritores hubieran adoptado los verdaderos principios, habrían salvado todas las dificultades y habrían sido consecuentes con ellos, pero entonces habrían tristemente dicho la verdad y hecho la corte al pueblo. La verdad no lleva a la fortuna, ni el pueblo da embajadas, cátedras ni pensiones. Cierro comillas. Para terminar el estudio de este capítulo segundo del libro segundo bajo estudio, considero pertinente resumir lo que a mi entender nos quiso decir aquí el filósofo. El autor sugiere que al dividir la soberanía y los derechos del pueblo, existe el riesgo de que una parte de esa soberanía interprete las normas según sus propios intereses. En el ejemplo que proporciona, los autores Grocio y Barbeirac son citados como ejemplos de cómo la falta de claridad en las divisiones de poder pueden llevar a interpretaciones sesgadas. En este contexto, el autor está señalando que cuando se divide la soberanía y los derechos, las interpretaciones de las normas pueden volverse susceptibles a la influencia de motivaciones políticas o a la conveniencia de ciertos grupos. La falta de exactitud en las divisiones, según Rousseau, puede generar confusiones y permitir que aquellos que detentan ciertos poderes interpreten las leyes de manera que favorezca sus propios intereses, en lugar de seguir una interpretación imparcial basada en principios y que respete la voluntad general como máxima expresión de la soberanía que estamos estudiando. Este era el capítulo segundo del libro El contrato social de Juan Jacobo Rousseau. Hemos llegado al final de este capítulo. Espero que este tema sea de su interés y que ante todo sea de utilidad para todos ustedes. Los invito a darle like si están escuchando este podcast en Facebook o YouTube, o a calificarlo si lo están haciendo en Anchor o Spotify. No olviden compartir esta información para que muchas más personas sigan aprendiendo derecho con nosotros. Muchas gracias.